Hola, ¿cómo están? En este video les voy a explicar cómo usar el servidor hecho de la Raspberry Pi. Lo primero que tenemos que hacer es enchufarla con el adaptador de 5 volts de continua. Y después lo que vamos a usar es este programa, el PuTTY, que es el que nos va a permitir ejecutar comandos en la terminal de la Raspberry Pi desde una computadora. Lo que nosotros tenemos que ingresar acá es la IP que el router le asigna a la Raspberry. Ahora les voy a mostrar cómo tienen que hacer para averiguarla. En mi caso es la IP 192.168.1.206. Antes de ver este video es importante tener cierto conocimiento sobre cómo el router asigna las IP y cómo funcionan los envíos de datos usando métodos tipo GET y tipo POST, ¿no? Pero esta es la IP que tiene la Raspberry en este momento. Nosotros lo configuramos, siempre acá le ponemos puerto 22, acá ponemos siempre 22 y le ponemos Open. Vamos a agrandar un poco la letra para que sea mejor. Ahí está. Nos va a pedir un usuario y una contraseña, que es el que tiene la Raspberry. En este caso es Matías 1234. Esto después se puede cambiar. Y ahí cuando nos manda todo este mensaje es porque ya estamos dentro de la Raspberry. O sea, todos los comandos que nosotros escribamos acá se van a escribir dentro de la Raspberry. Siempre es recomendable cuando uno inicia la Raspberry es actualizarla por si hay alguna nueva versión del sistema. Primero se manda este comando, el update, y después el otro que se le manda es, se los voy a mostrar para que lo hagan, es el upgrade. Yo en este momento no lo voy a hacer porque la actualicé hace un ratito, pero si pasó varios tiempo y no lo habían usado, es recomendable que lo hagan. Así si hay alguna nueva versión se actualiza. Entonces nosotros podemos escribir el ES y lo que vamos a ver son todos los directorios que están dentro del sistema de la Raspberry. Dentro de escritorio está guardado el servidor. Entonces ponemos CD para abrir el directorio, desktop, acá estamos acá adentro, y ahí tenemos el servidor. La carpeta esa que se llama server-node.js es la que tiene el servidor. Después tenemos otra carpeta. Esta carpeta server node.js mongo atlas tiene ese nombre raro, pero está relacionada con un repositorio en GitHub. Entonces eso lo que nos va a permitir es hacer código en nuestra computadora, en el Visual, que es súper cómodo, poder subirlo al Git y después en la Raspberry bajarlo y tenerlo ejecutando en el servidor. Entonces lo que vamos a hacer, les voy a mostrar. Abrimos la carpeta y acá tenemos todos los archivos y todos los directorios de esa carpeta, que sería ese repositorio que está en el Git. Fíjense que tienen Database, que es donde están guardados los datos. Las bases de datos están guardadas en esa carpeta. Y después la más importante es Source, SRC, que es la última que figura ahí. Para levantar el servidor ese está hecho con Node.js, que es el que permite levantar el servidor y recibir las peticiones y responder las páginas web y todo. Lo que tenemos que hacer es este comando, node, dentro de Source, en la carpeta Source está el index, que es como el archivo principal, donde está la ejecución de todo. Entonces vamos a poner index.js. Siempre tenemos que poner esto. Con este comando lo que vamos a hacer va a ser levantar el servidor y permitir que la Raspberry reciba los datos y cuando vos se los pidas te los devuelva también. Entonces apretamos Enter y acá nos va a decir el servidor de Node.js escuchando en el link donde vos tenés que mandar los datos, que sería este, http://localhost. Localhost sería la IP de la Raspberry, que en este caso vimos que era la 206, dos puntos y después dos puntos viene el 3000, que es el puerto. Siempre este servidor por lo menos va a estar escuchando en el puerto 3000. Después dice conectado a la base de datos de SQLite 3, o sea es un mensaje que nos avisa si está funcionando bien o no la base de datos. Y después la tabla que está dentro de la base de datos, que se llama sensores, si está funcionando correctamente o no. En este momento nosotros ya tenemos corriendo el servidor. Ahora les voy a mostrar un programa que se llama Postman, que es un programa interesante porque nos va a permitir enviar los datos simulando que es un Arduino. O sea, estos datos que nosotros vamos a mandar ahora, en algún momento los vamos a mandar desde algún dispositivo, ya sea sensor de temperatura, de humedad, el hidrómetro, los sensores de presión o cualquier tipo de sensor. Va a ser un envío al servidor y en el servidor se van a guardar los datos. Como todavía no tenemos hecho ninguno con este sistema, este programa lo que nos permite es hacer las peticiones y el envío de datos tipo GET y POST, y con eso
poder simular que lo estamos trabajando y poder probar que el sistema en la Raspberry funciona bien. Acá arriba lo que tenemos es el tipo de petición que vamos a hacer. Tenemos el get y el post, que son los más conocidos. En esta ocasión tenemos que usar el post. Después lo que tenemos es la dirección a la que estamos apuntando, ¿sí? Como les había dicho hace un ratito, http la IP de la Raspberry. En este momento la IP es la 206. Después, si le cambia la red y si le cambia la IP, acá tendrá que cambiar por la IP con la que están trabajando. 2 puntos el puerto. Normalmente el puerto siempre se trabaja con ese, por lo menos en estos proyectos, el puerto 3000. Barra guardar. O sea, si nosotros queremos guardar datos en la Raspberry, como que nos tenemos que dirigir a esa IP, a ese puerto, barra guardar. Si nosotros apuntamos ahí, mandamos los datos ahí, se van a guardar en la base de datos de la Raspberry. Acá lo que nosotros escribimos, tenemos todos los parámetros y las configuraciones para el paquete de datos que vamos a enviar. El más importante es este body, ¿sí? Que es el cuerpo. Nosotros acá lo que ponemos es JSON, porque lo vamos a mandar tipo JSON. Después en estos headers no hace falta que pongamos ninguno, en este caso no lo verificamos. Y este es el JSON de lo que estamos enviando. Sensor ID, que es en el DSP, por ejemplo, que estuvimos trabajando, tiene el chip ID, que el chip ID es una combinación alfanumérica de 6 dígitos. Entonces, este sería, por ejemplo, un chip ID. El nombre para identificar los sensores por nombre. Esto me parece que está bueno. Después tenemos la fecha de la medición, que se manda el año, el mes. Bueno, acá le faltó el día. Vamos a poner, por ejemplo, sería 25 de diciembre del 2024 y la hora en este formato. Tipo, el tipo de sensor. Esto después hay que ponerse de acuerdo y armar una tabla con los tipos de sensores. Esto es porque después vos tenés valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. Estos valores no tienen unidades. O sea que tranquilamente podría ser temperatura, podrían ser pascales de presión, podría ser humedad relativa, podría ser cualquier cosa. Entonces, con el tipo de sensor nosotros decimos si el sensor es A, son 4 mediciones de temperatura. Si el sensor es B, el valor 1 es temperatura, el valor 2 es presión, el valor 3 es la humedad. Eso hay que irlo trabajando, depende del proyecto y depende del sistema que estemos haciendo. Lo que es muy importante acá es que estos campos, ninguno de estos campos puede estar vacío ni ser un espacio en blanco. Ahora les voy a mostrar por qué. Una vez que tenemos el JSON armado, con todos los datos que vamos a mandar, acá arriba a la derecha tenemos el botón Send, apretamos. Y fíjense que esta es la respuesta. O sea, esto es lo que nos responde el servidor. Nos dice, datos guardados correctamente, ID 14. O sea, tiene un número, un ID, que siempre se va a ir incrementando y nos va a decir cuántos datos tenemos guardados en esa base de datos. Fíjense que si yo lo mando de vuelta, me va a decir ID 15. Y si nosotros miramos la consola de la Raspberry, como estábamos viendo recién, dice datos insertados correctamente ID 15. O sea que si nosotros nos metemos con el Piuto en la Raspberry y estamos mandando datos, vamos a ver en tiempo real cuántos datos se están mandando y cuántos datos se están guardando. En el caso, por ejemplo, del sensor ID, si nosotros dejamos este valor vacío y no ponemos nada, la respuesta del servidor va a ser error, los campos son obligatorios. Entonces, sensor ID, el nombre, la fecha de la medición y el tipo de sensor son obligatorios. Eso no pueden ser. No puede estar vacío ni tampoco ser un espacio en blanco, porque si yo mando un espacio en blanco también me va a dar el mismo error. Esto es para no meter mediciones que no estén identificadas. O sea, ya sea un sensor que no tiene el ID, porque después no lo puedes rastrear, que no tiene el nombre porque a simple vista vos no lo podés identificar, y tampoco sirve mandar mediciones sin la fecha de la medición y sin el tipo de sensor con el que estás trabajando. Entonces esos 4 campos son obligatorios. Después los valores, valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, van a depender del sensor. Entonces esos sí pueden ser campos que estén vacíos. Porque si vos tenés un sensor de temperatura y humedad, el valor 3 y el valor 4, esto lo dejamos así, el valor 3 y el valor 4 no hace falta mandarlo, porque es temperatura humedad nada más. Entonces vos ahí mandás y fíjate que te los guarda los datos. Por eso digo, son importantes los primeros 4 parámetros y son obligatorios. Entonces esta herramienta del Postman está muy bueno porque se puede ir modificando cosas en el servidor y probando si en el servidor funcionan bien o no, sin necesidad de armar todo un sistema, por ejemplo con el Arduino, con el SP
o con el micro STM y tener que esté funcionando. Ahora les voy a mostrar cómo hacer para verlo desde el navegador. Nosotros venimos a nuestro navegador y en acá, o sea, es importantísimo que tanto la computadora como la Raspberry estén en la misma red, porque esto, acordémonos que es un servidor local y esto funciona únicamente si todos los dispositivos están conectados a la misma red, ya sea para entrar desde el navegador o para enviar datos con un Arduino o con Postman. Entramos en la IP 192.168.206, que es la de esta Raspberry puerto 3000. Cuando entramos, bueno, vamos a ver el nombre del proyecto, modo de operación, que cuenta esto que yo les estaba diciendo recién, les dejo un JSON de ejemplo para que prueben. Y acá tenemos el botón este cargar datos, lo que hace nos muestra todos los datos que están guardados en la base de datos. Yo si toco, acá tenemos el sensor ID, que es todo este que tenemos acá, el nombre del sensor, bueno acá tienen algunos nombres de personas, después sería heladera, por ejemplo, para identificarlo, la fecha. Esto era un error que había antes, que la fecha estaba incompleta. Bueno, a partir de ahora la fecha no se puede dejar más incompleta. El tipo de sensor y los valores. Fíjense acá en los valores que, por ejemplo, si es el sensor de tipo A, podría mandar solamente 2 parámetros y no es obligatorio mandar el JSON completo. Y después cuando tenemos el botón este que nos deja exportar los datos en Excel, cuando lo tocamos nos va a descargar la base de datos en formato Excel. Acá está el Excel con todos los datos que estábamos viendo recién. Ahora vamos a hacer una pruebita, vamos a venir al Postman. Vamos a simular este sensor, le voy a poner el sensor ID AABBSC. Va a ser un sensor que está en el túnel de viento. Esta es la fecha de la medición. El tipo C, por ejemplo, va a tener la temperatura, la humedad y la presión. El cuarto campo no lo voy a completar, lo voy a mandar vacío. Le vamos a dar enviar. Ahí me contestó datos guardados correctamente, ID 17. Entonces si yo vengo al navegador de vuelta y recargo, vamos acá abajo, pongo cargar datos y acá vemos AABBSC túnel de viento con la fecha que mandé recién y las 3 mediciones y el último valor que está vacío. Si descargo el Excel, lo que voy a ver ahora va a ser la última medición. Así que esto está funcionando bien. Ahora les voy a mostrar cómo está estructurado el código y les voy a explicar un poquito cómo funciona. Estas que vemos acá son todas las carpetas, ¿sí? En la primera es donde está guardada la base de datos, donde todos los sensores van a enviar datos y ahí van a estar almacenados. Después estas dos carpetas que dicen Node, la de los módulos y la otra, recomiendo no tocarlas, esas las genera automáticamente Node.js. Node.js es lo que estamos utilizando para poder levantar el servidor, es lo que nos permite levantar el servidor, recibir las peticiones y las genera automáticamente, así que yo no lo tocaría. Después tenemos public, source y tenemos estos packages, ¿sí? Acá en package.json tenemos algunas dependencias, ¿ven? Esto es como las librerías, digamos, que nosotros incluimos y que vamos a usar. SQLite 3, que es el que está usando actualmente. Mongo, que en un momento lo habíamos hecho con Mongo y había funcionado en computadoras y no en Raspberry, pero bueno, quedó acá por eso. Y Express, que es el que nos permite crear la aplicación para que se convierta en un servidor y reciba las peticiones. La carpeta más importante donde está todo lo principal es source, src, la abreviación. Y dentro de esto index.js, la extensión .js significa JavaScript. La mayoría de código de todo esto está hecho en JavaScript. Cuando entramos acá, lo que vamos a ver va a ser lo fundamental. Incluimos Express para crear la aplicación. El path lo que nos va a permitir es separar en directorios. Cuando nosotros tenemos IP, 2 puntos, puertos, barra, guardar, bueno, eso nos permite lo que es el path. Después Body Parser para poder hacer la petición y poder convertir los datos y dárselos al usuario. Aquí estamos incluyendo las funciones que están en el archivo de la base de datos.js, que ahora les voy a mostrar. Ruta se le llama a estas direcciones, por ejemplo,
IP, dos puntos, puertos, barra guardar, que es a donde tenemos que enviar los datos. Bueno, ahí eso está todo definido en el archivo rutas. Acá creamos la aplicación. Después tenemos algunas configuraciones más también. Configuramos el puerto, que yo les dije que normalmente es el puerto 3000, o podemos configurar otro. Bueno, lo expresamos acá con este OR, el puerto 3000 o el que configuremos en otro lado. Y después, a lo último, lo que hacemos es usar en el directorio raíz, que sería solamente la IP, dos puntos, el puerto y la barra, usar todas las rutas que están definidas en otro archivo, que ahora les voy a mostrar. Y después, finalmente, con este comando, ¿sí?, lo que hacemos es levantar el servidor y que esté disponible para mandar datos o para entrar desde el navegador y poder leer esos datos. Es fundamental que el servidor esté levantado. O sea, si no está levantado no vamos a poder ni ver los datos ni mandarle los datos. Y acuérdense que tiene que estar en la misma red y conocer la IP de la Raspberry. Una vez que vimos acuérdense que está incluido donde está la base de datos. Entonces entramos en este archivo y lo que tenemos son todas las funciones para poder operar la base de datos de tipo SQLite hecho con SQLite 3, ¿no? Bueno, acá lo incluimos arriba de todo, necesitamos usar el pad también. Creamos el objeto DB, que es una nueva base de datos, ¿sí?, con este nombre. En caso de que la tabla no esté creada, la va a crear, que es esta parte que está acá. Todos estos nombres no salieron de cualquier lado, salieron de la documentación de SQL oficial. O sea que si uno quiere hacer algunas modificaciones, entra en la documentación, busca y les va a explicar cómo operar una nueva base de datos, cómo abrirla, fijarse si existe. Todo eso es parte de SQL y está mezclado acá. O sea que este proyecto dentro de la Raspberry tiene como varios lenguajes y está un poquito mezclado. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, yo lo que hago es que si no está creada, creo la base de datos, ¿no? Crear la base de datos si no existe. El ID, que es el sensor ID que tenemos acá. Perdón, ID es el número ese que yo devolvía, que contaba cuántos datos se registraban. Sensor ID, el nombre. Después del nombre de la variable viene el tipo de variable, por ejemplo, text no null, o sea que tiene que ser un texto pero no vacío. Después los otros valores también son strings. Y acá tenemos un if donde decimos y mostramos por pantalla en la consola qué pasa si se creó bien o no se creó bien la base de datos. Y todo esto está incluido en el index. O sea, fíjense que después todo termina cayendo en el index, que es el archivo principal de todo el proyecto. Dentro del index también lo otro importante es esta carpeta rutas, que yo le dije. Eso está en esta carpeta routes.js. Siempre es JS, que es JavaScript, como les dije. Acá lo que yo creo son todas las rutas, fíjense. Barra admin, barra data, barra home, barra guardar, barra view data. Bueno, hay algunas que no están operando porque estuvimos probando y fueron algunas de las cosas que fuimos haciendo. Pero ustedes fíjense que este va a ser la dirección que va después de la IP, el puerto, y ahí viene la barra. O sea, si está vacío es cuando ustedes entran en el navegador, por ejemplo. Si ustedes quieren mandar datos desde un sensor, van a ir a la IP, al puerto y barra guardar, donde se ejecute esta función guardar datos. O sea, ustedes relacionan el directorio con la función que quieren. Yo, por ejemplo, la voy a abrir para mostrarles. Guardar datos. Acá en guardar datos, cuando ustedes mandan a esta dirección, viene a la función guardar datos. Y fíjense, acá es una validación. Te fijas si el parámetro sensor ID del objeto que recibiste, si no existe, o si está vacío, o si es un espacio en blanco, entonces verificas eso, lo verificas con el nombre, con la fecha y con el tipo de sensor. En caso de que en algunos pase esto, te devuelvo el error, ¿no?, que era lo que veíamos recién hace un rato, y si no, lo inserto directamente en la base de datos. ¿Con qué? Con estos comandos, que estos comandos, como le dije, son de SQL. O sea, tienen que entrar a la documentación de SQL o fijarse en algún foro, en algún lado, y les va a mostrar todos estos comandos, todos los valores. Esto está definido, esto uno no puede poner cualquier cosa. No puede poner insertar así nomás y guardar los datos, no. Tiene que ser la palabra exacta
que usa SQL. Y acá lo que hago es ejecutar la consulta, entonces pido los datos y los datos están bien guardados, los devuelvo y lo muestro en consola. ¿Se guardaron bien los datos o no se guardaron bien los datos? Después lo otro, o sea, eso fíjense que esta función está en clientcontroller.js. La manera más ordenada de organizar un proyecto de esto sería algo así. Separar los controladores, que es lo que tienen las funciones estas del back, digamos, que se encarga de agarrar los datos, mostrarlos, mandarlos. Después el otro que tenemos es Excel Controller, que es el que se encarga en el navegador, cuando vos tocas descargar datos, se encarga de descargar de la base de datos. Bueno, esto básicamente es lo que vos necesitas. Incluimos la base de datos, porque lo tenemos que leer con todas las funciones. Incluimos este componente de Excel, ¿sí? Y acá lo que hacemos es un controlador, ¿no? Tenemos el controlador, le llaman a ese paquete de funciones que se va a encargar de agarrar los datos de la base de datos e ir metiéndolos en un archivo Excel que es el que vos después vas a descargar. Entonces vemos agarrando todos los datos, agarrando como que lo va separando por columnas, los va agregando en un archivo y después lo que hace es te descarga el archivo. Después otra parte muy importante es esta, public, y con esto ya voy terminando. Cuando nosotros entramos en el navegador nos muestra la pantalla esta, que fue la que vimos, esta pantalla. Todo esto está hecho en HTML, esto es una tabla en HTML, esto es texto en HTML, estos son botones en HTML, esto también es un botón en HTML. Entonces todo esto está acá, dentro de public, index.html, ¿sí? En esta parte del index está todo esto. Todo esto que le mostraba, ven que dice modo de operación, servidor local, todo eso está guardado acá. Hay que tener conocimientos para modificar esto, bueno, unos conocimientos básicos sobre HTML para poder entender qué es lo que uno necesita modificar. Fíjense que acá está el botón, ¿sí? El botón te manda a exportar Excel. Si ustedes se fijan, este botón, exportar Excel, es esta ruta que está acá. O sea que ven que tiene conexión. El botón va a la dirección exportar Excel y cuando vos vas a la dirección exportar Excel, ejecutas esta función. ¿Y esta función dónde está? Está en el controlador de Excel, que es esta, export to Excel, que te crea el archivo Excel. Tiene todo su vueltita, pero bueno, uno de a poco tiene que irlo viendo y le va agarrando la mano. Y después acá dentro dentro de la carpeta JS, funciones, están todas las funciones que se encargan de crear esta tabla que les decía yo con todos los datos. Es esto que está acá. Por ejemplo, tr es el comando que se usa para una nueva fila y td, con td vas agregando columnas. Por eso está así. Cada fila y columna va mostrando, va agregando datos, así vos lo podés visualizar. Y eso es básicamente el código. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacer cambios en el código del Visual y poder mandarlos a la Raspberry. En este momento fíjense que el servidor está corriendo. Yo acá le di node sourceindex.js. Se levantó el servidor correctamente. Entonces si yo vengo acá, fíjense que me carga. Si yo le pido los datos, me los muestra bien. Ahora, yo voy al Visual. Vamos a cambiar esto. Vamos a poner servidor prueba para video. Bueno, guardamos con control S. Esto yo ya lo guardé. Ahora yo vengo acá. Me sigue apareciendo lo mismo claramente, porque esto que yo modifiqué lo estoy modificando en mi compu. Ahora, yo voy al GitHub. Esto es prueba para video. Vamos a hacer un commit y vamos a hacer un push, ¿sí? Para subir el cambio que hicimos. Ahí se está terminando de hacer el push. Venimos a la consola. Una vez que estamos acá en la consola, tocamos control C para salir, para cortar el servidor. Ahí se apagó el servidor. Ahora un ls. Estamos en la carpeta del repositorio. Lo que vamos a hacer va a ser un git pull para bajar el cambio nuevo desde la Raspberry. Ahí vamos a ver. Ahí son los cambios en la Raspberry. Volvemos a hacer un ls. Vemos que tenemos todo. Fíjense, si yo entro en un dato aparte, entro en la carpeta data basis y hago ls,
tengo database.txt, que es un archivo de prueba, eso no tienen que preocuparse, y después tenemos sensors.db. La extensión .db es donde SQLite 3 guarda los datos, ¿sí? Ahora volvemos para atrás, estamos acá de vuelta. Bueno, ya hicimos el git pull, vemos que bajamos los datos, entonces volvemos a ejecutar el comando para levantar el servidor, que es este, con node. Ahí levantamos el servidor, nos dice que el servidor de Node.js está escuchando en esa dirección, que está conectado a la base de datos correctamente. Entonces yo ahí sí, vengo al navegador, recargo y fíjense, servidor prueba para video. O sea que tienen que hacer eso. Si ustedes quieren hacer alguna modificación en el código, vienen al Visual, realizan la modificación que ustedes quieren en el código, entran a GitHub, ya sea desde acá o desde la consola del Visual, hacen un push para subir el cambio y después vienen a la consola de la Raspberry y lo que hacen directamente es un git pull, bajan ese cambio y ejecutan de vuelta el servidor. Así que ese sería el funcionamiento del servidor dentro de la Raspberry. Acuérdense de todo lo que les dije. Es muy importante tener bien en claro cómo funciona el tema del router, de la IP estática, ¿sí? Lo otro que le quería mostrar antes de terminar este video es cómo fijar una IP para que el router, o sea, siempre que se prenda la Raspberry, el router le asigne la misma IP. Porque cuando vos te conectas al router, el router va asignando una IP diferente para cada uno. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, dentro de la Raspberry entramos con este comando, sudo mute. ¿Sí? Una vez que entramos acá, vamos a editar conexión. Vamos a dar el Wi-Fi porque está conectado por Wi-Fi. Fíjense, bueno, arriba el nombre del perfil, el nombre de la red, la contraseña, esto es igual que siempre, pero la parte importante es acá. IPv4 configuración, vamos a cambiar a manual, tiene que estar en manual. Y acá en address ponemos la dirección IP que queremos fijar. Yo en este caso puse la 206. La 206 la elegí yo. Yo dije, quiero que mi Raspberry esté en la 192.168.1.206 y lo escribo ahí. Después, lo que hay que poner sí o sí obligatorio siempre, esto ya está definido así, es /24. No puede ir otro número. Después de la IP que ustedes quieran, le ponen el /24. Abajo donde está el gateway, 192.168.1.1, eso depende del router que ustedes tengan o con el que estén trabajando. Normalmente es .1.1.0.1, eso hay que verificarlo, pero con cualquiera de esas dos siempre funciona. Después, en lo que es DNS, ponemos 8.8.8.8, 8.8.4.4, esto viene definido así y funciona bien. Y venimos hasta abajo de todo, le damos clic en OK para guardar la configuración. Bueno, venimos atrás, le damos de vuelta OK y ya va a estar la IP fija configurada. Entonces cuando ustedes apaguen la Raspberry y la vuelvan a encender, cuando se conecte a ese router se va a colocar directamente en esa IP, ¿sí? Para apagar la Raspberry, acuérdense, este es el comando sudo nmtui. Con ese comando pueden entrar a las configuraciones de la red. Y el último comando es para apagar la Raspberry cuando terminan de trabajar con el servidor, es este, sudo shutdown now. Es para apagarlo ahora, lo ejecutan, te avisa que el sistema se va a apagar y te aparece este cartelito diciendo que la conexión de la red ya terminó. Entonces, bueno, eso es lo que quería contarles. Espero que haya quedado todo claro. Tengan en cuenta lo que les dije, es importante pensar siempre en qué red estoy conectado, qué IP tengo, qué IP tiene mi computadora, cómo voy a mandar los datos. Creo que está bastante simple por ahora, está bastante entendible. Y si uno tiene un manejo sencillo de qué es la IP, qué es una petición tipo GET, un POST y todo eso, lo puede manejar tranquilamente. Algunas de las cositas que me hubiese gustado hacer que no llegamos es en esta parte, la parte de base de datos, donde uno pide los datos, que por ejemplo tenga una sección de filtros y decir, che, quiero que me muestres todos los datos, todas las mediciones de este sensor y poner el nombre del sensor, todos los tipos de sensores de este tipo, todos los tipos A, y que te muestre todos los datos del tipo A y que te descargue
solamente los datos de esos sensores. Eso sería algo para agregar a futuro, me parece que estaría muy copado. Pero bueno, requiere este manejo, como te digo, de SQL, fundamental, de JavaScript, servidor, HTML para hacer toda la interfaz. Pero eso sería una mejora grande, llevaría su tiempo porque ya es más metido del lado del programador, porque es bastante, hay varios lenguajes metidos en el medio, pero estaría muy copado. Poder decir de qué sensor querés las mediciones, filtrámelo entre esta fecha y esta fecha, decime todos los sensores de tipo A, qué fue lo que midieron, filtrarlo por el nombre del sensor también. Eso estaría bastante copado y me parece que le daría, sería una mejora bastante grande para el proyecto y sería súper cómodo. Y después descargar los datos de los sensores que vos querés también, de los que a vos te interesan. Así que bueno, esto es todo lo que tengo para mostrarles del proyecto. Está funcionando bien. Lo he probado un montón, le mando un montón de datos desde acá, desde allá. Después le agregué esos filtros para que estos campos tengan que ser sí o sí obligatorios. De esta manera como que te aseguras de que cualquier sensor que vos conectes por ahí que esté mandando datos mal no te rompa el servidor. Entonces como que es verificar ya que esos 4 datos no son cualquier cosa, es como que suma para el proyecto. Así que espero que lo hayan entendido y cualquier duda o consulta que tienen me avisan. Muchas gracias por mirar el video.